Síguenos también a través de nuestra página web, donde encontrarás valiosa información, y también a través de nuestras diferentes redes sociales. ¿Cómo se la ha venido tratando? Porque del 24 de diciembre se dicen muchas cosas. Los historiadores, la parte religiosa, todo el mundo habla del 24, incluso hasta los que venden pan hablan del 24, ¿no? Entonces nosotros, a través del gnosticismo, vamos a darle un entendimiento, ¿no? Un poco sencillo, rápido, de lo que tiene el significado de la Navidad. ¿Qué dice, por favor? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Muy bien. Para usted, ¿qué es la Navidad? Pues la Navidad es un momento para compartir, Momento para compartir, muy bien. también para relacionarnos con nosotros mismos Relacionarnos con nosotros mismos, me parece interesante. y sentir pues dentro de nuestro corazón pues como la llegada de la luz, ¿no? La llegada de la luz, muy bien. Nosotros allí hemos puesto un arbolito porque ahora se celebra la Navidad con arbolito, ¿no? Otros lo celebran con Papá Noel, ¿no? Otros lo celebran con pavo, otros con gallina, o con lo que tengan. Pero esos son tradiciones, tradiciones. Se entiende por tradiciones un tipo de conocimiento que se transmite de generación en generación, ¿ya? Y que muchas veces ese conocimiento no tiene un trasfondo científico o un trasfondo espiritual, sino que son decires de la gente, o que a alguien se le ocurrió y comenzó a decir, ¿ya? Sobre el uso del arbolito y Papá Noel, ya mucha gente habla, sino que nosotros queremos darle otro significado a la Navidad. Entonces nosotros podríamos equiparar la palabra Navidad con nacimiento. Navidad igual nacimiento. Entonces, para nosotros entender el lenguaje, entonces el lenguaje de la Navidad significa nacimiento, ¿correcto? Entonces vamos a ver nacimiento en la Biblia. Bueno, antiguamente, antes de 1200, se celebraba la Navidad de una manera solamente en tradición, pero es bueno recordar que el primer pesebre viviente lo hizo San Francisco de Asís, en una ciudad de Italia. Él cogió algunos campesinos y los disfrazó, como los Reyes Magos, como San José, como María, un niño, y llevó animales, y hizo un pesebre, y ahí representó el nacimiento del Salvador. Obviamente, San Francisco de Asís tenía un conocimiento profundo de lo que es el simbolismo de la Navidad, de lo que es el pesebre, lo que son los Reyes Magos y lo que es la Sagrada Familia. Pero es bueno recordar que en el año 1223, en una ciudad de Italia, se dio el origen del primer pesebre viviente. Me recuerdo que allá por donde vivimos nosotros, en el Ecuador, al lado de donde vivíamos antes, había una familia que todos los años disfrazaban a uno del barrio como San José, a otro lo disfrazaban como ángel, a otro lo disfrazaban como burro, como caballo, etc. Entonces, puros disfraces, ¿no? Y hacían un pesebre, y lo más chistoso era que tanto los burros como San José tenían que salir de esa casa a la iglesia que queda como a 2 cuadras. Celebraban la misa y luego de que venían de la misa, venían a la comilona. Hasta el burro comía. Es decir, todos los personajes. Interesante
¿no? Bueno, cada cual tiene la idea cómo celebra la Navidad. Ahora, la Navidad también tiene un simbolismo que tiene que ver con la naturaleza. Entonces nosotros hablamos de un simbolismo cosmológico, ¿no? Entonces, existe el movimiento del Sol y existe el movimiento de la Tierra. Nosotros allí encontramos los solsticios y los equinoccios, ¿ya? Y vemos el solsticio de invierno. Entonces, en el hemisferio norte, el solsticio de invierno es cuando el Sol se aleja mucho más de la Tierra. Entonces, antiguamente, en el hemisferio norte, se decía que el Sol se perdía, o que como que moría el Sol. Y después del 24, al amanecer 25, el Sol en el solsticio de invierno da la vuelta y como que se renueva y nuevamente se dirige hacia el hemisferio sur, correcto, trayendo vida y vida en abundancia. Entonces, se celebraba el nacimiento. Ahora, algo que tenemos que entender, que es muy importante, que en el solsticio de invierno, en estas fechas, en el cosmos, hay una energía muy especial. Para que haya esos movimientos del Sol, se necesita una energía muy especial. Y esa energía muy especial nos llega al planeta y por eso es que uno en esta fecha siente como más cariño, siente como que quiere más a la familia, a los amigos, etcétera, porque uno canaliza esa energía. Pero hay personas que canalizan esa energía, pero como tienen más antivalores que valores, entonces se vuelven más malos, más perversos, ¿no? Es una energía que viene de la naturaleza. No es cualquier cosa, es una energía muy especial. Por eso, antiguamente había lo que se llamaba la misa de gallo. No sé si ustedes recuerdan alguna vez. Es que celebraba la Iglesia Católica con oraciones, con rezos, ese momento. Porque es un momento muy especial que llegan energías muy especiales al planeta. Y si nosotros nos sintonizamos, podemos nosotros sentir mucho recogimiento espiritual y pedir por nuestras familias, pedir por nuestros amigos, todo, etc., ¿no? Entonces la Navidad no es solamente un hecho histórico, la Navidad tiene un hecho también cosmológico, que tiene que ver con el movimiento del Sol, porque así como nosotros estamos en este planeta, ¿no?, llamado Tierra, tenemos la influencia de la Luna, tenemos la influencia del Sol, y el movimiento del Sol influye sobre nosotros, así como el movimiento de la Luna. El movimiento de la Luna origina las bajas mareas y las altas mareas. Y en las plantas origina que la savia esté arriba o que la savia esté abajo. Y también tiene que ver con el nacimiento, la luna. Lo mismo el sol, también tiene influencia sobre la vida, sobre cómo germina la vida. Entonces, realmente el 24, el 25 de diciembre yo le digo que es un momento muy especial que nosotros podemos aprovechar. ¿Por qué? Porque es algo que se sucede en el cosmos. ¿Sí me explico? Muy bien. Las largas noches frías de invierno, porque precisamente el sol en el hemisferio norte se pierde y las noches son más largas y los días son más cortos. Todas las culturas conocían el movimiento del sol y celebraban la fiesta del sol, que en América, precisamente en Sudamérica, los incas y otras culturas celebraban el Inti, el sol, Inti, sol. Entonces estamos como ellos celebraban las fiestas solares,
los mayas, los toltecas, los zapotecas. Y encontramos nosotros en el hemisferio norte los druidas, las culturas alemanas, todos ellos celebraban porque el movimiento del sol siempre ha marcado épocas para todas las culturas. Y Constantino y otros, cuando recién comenzó el nacimiento de la Iglesia Católica, entonces buscaron una fecha que se aproximara con el nacimiento del sol. Por eso buscaron el 25 de diciembre. Pero si usted observa, las escrituras sagradas no dice la fecha, sino que hablan de un frío invierno. Y lo más importante de la Navidad, ¿qué decíamos de la Navidad? Nacimiento, ¿verdad? Entonces la Navidad se refiere a un nacimiento, pero un nacimiento en el corazón del hombre o en el corazón de la mujer. Entonces, nosotros recordamos en el Evangelio cuando Nicodemo visita a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, en verdad os digo, que si no naciereis de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Si hemos leído en la Escritura. Y Nicodemo, que representa el que mucho sabía, pero al final no sabía nada, dice, ¿y cómo yo puedo volver al vientre de mi madre siendo viejo? Y nuestro Señor Jesucristo le contesta y le dice, en verdad os digo que si no naciereis del agua y del fuego o del Espíritu, no entraréis al reino de Dios. Y nosotros testificamos, dice el Cristo, y no recibís nuestro testimonio. Entonces allí, en el Evangelio, se está presentando el nuevo nacimiento. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Habla del viejo hombre y el nuevo hombre. Entonces nosotros encontraríamos el viejo hombre lleno de vicio, lleno de maldad. El viejo hombre o la vieja mujer sería aquella persona que se deja llevar por su egoísmo, por su forma de pensar, ¿no? Entonces murmura, entonces tiene ira, él grita por todos lados. Entonces, en el hogar donde se debería celebrar la conmemoración del nacimiento del Cristo, ¿verdad? Hay gritos, hay peleas. ¿Por qué? Porque el viejo hombre o la vieja mujer todavía sigue, no ha nacido el nuevo hombre, no ha nacido la nueva mujer. Entonces, la gnosis, a través del Evangelio, como lo plantea San Pablo, que dice el nuevo hombre. Según, ¿nacido qué? Según la justicia de Dios. Quiere decir que para que surja la nueva mujer o el nuevo varón, tiene que haber la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Entonces que nosotros nos respetemos, que nosotros aprendamos a sentir amor por nuestros semejantes. Pero como planteábamos el otro día, ¿cómo yo voy a sentir amor por el otro si primero no siento amor por mí mismo? No estamos hablando de un egoísmo, estamos diciendo de quererme a mí mismo, ¿ya? De respetarme a mí mismo, porque las acepciones del amor es el respeto. Cuando yo me respeto, me quiero, yo respeto mi cuerpo, respeto mi forma de pensar, respeto mi forma de sentir, entonces yo respeto la forma de pensar de otra persona, respeto la forma de sentir de otra persona, ¿verdad? ¿Y cómo yo hago para respetar a otra persona? Pues tengo que ir eliminando dentro de mí todo lo que causa el irrespeto. ¿Y qué es lo que causa el irrespeto? La prepotencia, el orgullo, la ira, la vanidad. Todo eso no nos hace respetar a los demás. Porque cuando uno está con ira, uno agrede. Lamentablemente la ira es una fuerza que tiene el ser humano para destruir. Pero
desafortunadamente no destruye el cuerpo. Bueno, cuando coge un palo sí destruye el cuerpo, o cuando coge un arma. Pero ¿qué trata de destruir? La parte psicológica del ser humano. Porque cuando tú te dicen palabras de ira, ¿no? Son para destruirte. Tú no vales, tú no sirves, tú eres lo de aquí, tú eres lo de allá, más acá, etcétera, etcétera. Fíjense que esto me hace recordar que el otro día hablaba con una chica, con una señorita, y me decía ella, me dice, ¿qué opina usted? Porque yo le hablaba de estos conocimientos, y me dice, y ella es psicóloga, ¿qué opina usted? Dice, de dejar una relación que se vuelve para uno tóxica. Y yo digo, ¿qué es para ti una relación tóxica? Entonces me dijo, bueno, yo tengo mi pareja. Y un día mi pareja me dijo que yo no le servía como mujer y que se iba a buscar a otra mujer. Y digo, ¿y tú qué hiciste? Yo me puse a llorar, porque yo lo amaba, lo quería. Entonces le digo, ya ahora ya no, ya ahora ya no. Estoy por él para hacer una apariencia social, para que diga la familia de él que tenemos un hogar, pero ya no lo tenemos. Entonces le decía, bueno, nadie puede obligar a querer a nadie. Eso es un sentimiento que nace y los sentimientos se cultivan. Porque las aguas que caen sobre la rosa, florece la rosa. Las gotitas de ternura, de paciencia que tú das en una relación, florece el amor, florece la amistad, florece la confianza. Pero cuando tú das gotitas de odio, cuando das gotitas de prepotencia, cuando das gotitas de ira, estás requebrajando esa flor del amor. Y entonces nace marchita, nace ahí toda escuálida la flor allí. En vez de dar pétalos grandes, dan 2, 3 pétalos y las hojas se vuelven media amarillentas. ¿Qué le faltó? ¿Qué dice el agricultor? Le faltó agua a esa rosa, a ese rosal. ¿Y cuál es el agua? El agua de la paciencia, el agua de la esperanza, ¿no? El agua del respeto, el agua de la fidelidad. Eso se cultiva. Desafortunadamente, nosotros en nuestros hogares tiramos otro líquido, que es el líquido de la desesperanza. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una fiesta como la Navidad, que no llega el papá y todo el mundo esperando en la casa, ¿no? La mamá, los hijos, y no viene el papá? ¿Qué le habrá pasado? ¿No? Y no viene ese día, y no viene ese año, y no viene hasta después de 3, 4, 5, 10 años. ¿Ah? ¿Y qué dijo el papá cuando salió de la casa? Ya vengo, voy a comprar un cigarrillo. Y no volvió. Así me contaba una señora, que el esposo se le fue en una Navidad y que dijo, voy a comprar un cigarrillo a la esquina. 10 años demoró para llegar a la esquina. Y regresó abatido, que la otra pareja lo había dejado, que tenía hijos con otra pareja. Fíjese usted, como el viejo hombre viciado de maldad, ¿no? Si él todo lo corrompe con su forma de actuar, todo lo perjudica. Para reemplazar ese vacío del corazón, entonces ahora nosotros nos damos regalos. Pero fíjese cómo será de tan vacío que si yo te doy un regalo de $20 y tú no me das uno de 5, yo te quedo viendo. Yo gasté $20 y ya me da de 5. No me aprecia. ¿Por qué? Porque uno espera que lo que uno da le devuelvan. Lamentablemente esa es la psicología de la gente.
Fíjate tú que es algo interesante. Una persona va a un restaurante caro, ¿no? Y es una propina de $5. Pero cuando ve a un mendigo, ¿dónde tengo 10 centavitos para darle al mendigo? ¿Sí ves la pobreza? No es una pobreza económica, es una pobreza espiritual. Es una pobreza de sentir al prójimo. No se siente al prójimo. Desafortunadamente, los mendigos, las personas que viven en la calle, son las personas invisibles para la sociedad. Todo el mundo pasa por ahí, todo el mundo los ve. Ellos a todo el mundo le piden platita para comer. ¿Y quiénes le dan? Casi nadie. Por eso decimos nosotros que son los invisibles de la sociedad. ¿Ah? Ahora, ¿por qué usted en estas fechas, usted le lleva un juguito o como le llaman, chocolatito con pan? Porque usted lo mueven esas fuerzas que hablábamos, esas fuerzas del cosmos, es que lo mueven a usted y le hacen despertar esa sensibilidad. Así sea ese día, pero le despiertan esa sensibilidad. Entonces, tenemos nosotros que luchar para que surja la nueva mujer, luchar para que surja el nuevo varón que no sea viciado. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Nuestra forma de pensar debe cambiar del sentir del prójimo, sentir como sufre el prójimo. Les voy a comentar algo. Una vez, no importa el día, la hora, ni dónde, ni cuándo, había un señor en el piso. Y pasaba todo el mundo. Y el Señor quería que lo ayuden a levantar. Bueno, yo por lo menos, más o menos estudio la noche. Entonces me acerqué, yo, ¿qué le pasa? Dice, amigo, ayúdeme a levantar. Lo yo a levantar. Dice, acérqueme la silla. Le acerqué la silla. Entonces él me dijo, muchas gracias. Ahora me dice, ¿me puede llevar hasta allá a la esquina? Y cuando yo lo llevé hacia la esquina, mire usted cómo es la vida y cómo la vida a uno le enseña. Cuando yo cogí y lo monté en la silla de ruedas, me acordé de mi esposa, porque llegó un momento en que yo la trasladaba a ella en silla de ruedas. Y yo sentí un sentimiento profundo por esa persona y le pude entender y comprender cuánto sufría estando en la silla de ruedas, porque yo había visto a mi esposa cómo sufría en la silla de ruedas. Entonces lo trasladé, lo llevé allá y me dice, hágame el favor, dice, cómprame un pan. Yo cuando le fui a comprar el pan, me recordé de una frase del Señor. Dice el Señor, no quiero compasión, quiero misericordia. Nosotros debemos cambiar el sentido de la compasión por el sentido de la misericordia. Sentir el dolor del otro, sentirlo. Y les digo sinceramente, cuando yo sentía el dolor de él, se me salieron las lágrimas. Porque cuando uno siente el dolor de otro ser humano que sufre, tú lo sientes en tu corazón y te llenas de lágrimas. Y esas lágrimas representan el dolor de otro. Y cuando tú ya dejas de llorar, tú sientes como una felicidad, porque compartiste el dolor del otro. No es lo mismo compartir un pan que compartir la misericordia. La misericordia es un don del Espíritu y nosotros tenemos que luchar para sentir ese don del Espíritu, que es el don de la misericordia. Entonces el Señor me dijo, yo cuando llegué, me dijo, hágame el favor, póngame las medias y los zapatos. Y yo
cuando le estaba poniendo las medias, qué ternura. Yo sentía como que era mi papá o un niño que le estaba poniendo las medias. Y luego le puso los zapatos y lo abracé. Entonces, nosotros debemos de cambiar el chip de ver a la gente, incluso en nuestras familias. Nosotros las hacemos a un lado. Cuando alguien sufre en la familia, uno dice, ¿no? Te compro los remedios, pero otro te dé. O si no, aquí está la plata para que le compren y le lleven a fulano. ¿Quién quiere atender hoy día a mi mamá? Yo no puedo porque hoy día tengo fiesta con mis hijos. ¿Quién puede atender hoy día a mi mamá? A mí no me la vas a traer porque mi mujer no se lleva bien con mi mamá. Entonces, ¿qué estamos sembrando nosotros? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Eso tenemos que analizar. Para que cuando nosotros lleguemos a esa edad, no hagan lo mismo o que nos traten diferente. ¿Qué decimos? Porque dice por ahí alguien en el Evangelio, dice, lo que tú cosechas, lo que tú siembras, ¿qué dice? Eso mismo se cosecha. Entonces, hoy en día, vean, un señor lo cargaban en silla de ruedas. Llevémoslo donde fulano. Cuando lo llevaron allá, aquí no lo podemos tener, porque no queda nadie en la casa. Llévenselo donde el otro hijo. Lo llevaron donde el otro hijo. La nuera dice que no lo quiere, porque él es muy molestoso. Él pide mucho. Entonces tampoco no se lo pudo tener en otra casa. Lo llevaron donde la hija. El marido no se lleva bien con él. O sea, el yerno no lo acepta. ¿Y qué hicieron con el pobre señor? Lo metieron en un hospicio. Ah, pero todos sí tenían para dar dinero. Pero ¿cuándo lo visitaban al hospicio? Casi nadie, casi nadie. Si usted se toma la molestia de visitar un hospicio y escucha la narración de esa gente que está allí, va a sentir ese dolor, porque son los olvidados de la familia. Allí van los olvidados de la familia, que solamente le ponen la parte económica, y los que los cuidan, como son otros y como no lo sienten, entonces le llevan le dan la peor comida cuando ellos cogen la mejor plata. Y a veces no le dan ni los remedios, y los pobres viejitos, y las pobres ancianitas. Entonces nosotros, la Navidad debería nosotros hacernos reflexionar si queremos tener una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir y una nueva forma de actuar. Eso es lo que plantea la Gnosis, que nuestros corazones deben ser tocados en estas fechas para nosotros sentir al que está al lado de nosotros, al papá, a la mamá, a los hijos, a los hermanos. Porque una vez le preguntaron a un señor, y eso lo dice, ¿cuál es mi prójimo? Y uno que responde. ¿Se han leído ustedes lo que dice el pasaje del Evangelio? Cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo que cuál es el prójimo. Y dice que un señor iba de viaje y llevaba un cargamento y lo atacaron los ladrones y lo dejaron medio muerto. Y que pasó un levita. Imagínense usted un sacerdote de cualquier religión. Y pasaron los fariseos, ¿no? Los doctores, los que tienen poder económico. Y pasó todo el mundo. Y vino un samaritano que en ese entonces representaba la clase baja.
¿no? La clase pobre dice que se apiadó de él, que lavó sus heridas y que fue a un restaurante que le tienen otro nombre en el Evangelio y le compró comida y le dijo, todo lo que él gaste, ponlo a mi cuenta. Ese es el prójimo. Entonces, cuando tú ayudas a alguien de tu familia, ese es tu prójimo. Cuando tú ayudas a tu vecino, a tu vecina, ese es tu prójimo. Cuando tú ayudas al que está en otro país, ese es tu prójimo. El prójimo es a quien uno sirve y es quien a uno después le sirve. Eso tenemos que entenderlo y comprenderlo. Para concluir, vamos a decir lo siguiente, que todos los que nos están oyendo, viendo, escuchando, por cualquier medio, que tengan una feliz Navidad, pero en el corazón. Que ese corazón se llene de alegría, de fe, de esperanza. Que ese corazón se llene de un sentimiento de paz. Cuando ese corazón se llena de fe, de alegría y del sentimiento de paz, podemos entregar fe, alegría y paz a los demás. Una feliz Navidad, que es un feliz nacimiento para cada uno de nosotros. Que tengan unas muy buenas tardes y un buen fin de semana. Muchas gracias.